Buenas tardes, hermana, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Pues seguir orando para que el Señor pues siga obrando y ya muy pronto nos den la noticia que ya podemos reunirnos. Pero mientras pues voy a compartirles otra enseñanza de la palabra de Dios y espero que sea de bendición para ustedes. Vamos a orar. Padre, te pido que bendigas esta enseñanza y Padre, nos ayudes, Dios, a hacer esta mujer de la Biblia, agarrar todas sus características, Padre, para poder ser unas pues grandes mujeres de ti, oh Dios. Quédate en nuestras vidas, dame las palabras para poder exponer tu palabra, Dios. Quita todo nervio y pues bendice a cada una de mis hermanas que va a estar escuchando este video. En Cristo Jesús pido esto, amén. Les voy a pedir, hermanas, que si abren su Biblia en Jueces 1, Jueces 4:1, perdón. Dice así la palabra de Dios. Jueces 4:1. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Angoim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer del Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y el 8 dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose, Débora fue a Barak a Cedes. Lean todo el capítulo 4 y el capítulo 5, se los recomiendo para que conozcan bien quién fue esta mujer, pero por causa del tiempo pues yo lo resumí, ¿ok? ¿Quién fue Débora? Débora fue una profetisa de Jehová, el Dios de Israel. Jehová la utilizó para revelarles a los israelitas lo que tenían que hacer y para solucionar los problemas entre ellos. Dice, la profetisa Débora apoyó con valor a quien adoraban a Dios. Jehová le dijo que mandara llamar a Barak para decirle que llevara al ejército de Israel a luchar contra los cananeos, que recordemos que los tenían en esclavitud. Luego Barak le pidió a Débora que lo acompañara. Ella no tuvo miedo y aceptó ir con él. Ella también, junto con Barak, compusieron el cántico que viene en el capítulo 5 y aquí vemos a Débora. Débora, ¿qué aprendemos de Débora? Débora se sacrificaba por los demás y era valiente, animaba a otros a hacer lo correcto a los ojos de Dios. Y cuando lo hacía, no dudaba en darles el reconocimiento que merecían. Eso es lo que era Débora. Pero para que Débora fuera esto, ella tenía 3 características. Y esas características sería bueno que tú y yo las adoptáramos nuestras para poder ser como esta gran mujer de la Biblia. La primera característica que Débora tenía es que ella era espiritual. Sus características espirituales eran estas. Era dependiente de Dios. Dice allí en el 6 y 14, dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, a Cedes de Neftalí, y dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junto a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y luego dice también en el 14, dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. Ella dependía totalmente de Dios y ella hablaba y decía lo que Dios le decía. Ella, todas las instrucciones que daba a Barak venían directamente de Dios a su vida. ¿Por qué? Porque era una mujer que dependía totalmente de Dios. Animaba a otros a hacer lo correcto a los ojos de Dios y cuando lo hacían no dudaba de darles el reconocimiento que merecían, pero era porque ella dependía totalmente de ¿quién? De nuestro Dios. Ella
Ella estaba sujeta a Dios y toda decisión que tomó la tomaba dirigida por Dios. También otra característica espiritual que tenía era don profético. Ahora tú y yo en este día no podemos ser profetas, ¿verdad? Pero sí en nuestro hogar podemos ser profetas. Podemos ser esas profetisas a nuestros hijos, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué era una profeta? Una profeta, que este era un don que ella tenía, era alguien que sostenía haber tenido una experiencia personal de Dios, recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones. Un profeta recibía de Dios su palabra y lo comunicaba a otras personas. Tú y yo ya no podemos tener ese don, pero sí podemos ser profetas en nuestro hogar, enseñándole a nuestros hijos la palabra de Dios, exhortando a nuestros jóvenes con la palabra de Dios, hablando palabra de Dios. Nosotros nos hacemos profetas en nuestros hogares, en la iglesia, animando a una hermana con la palabra de Dios. Tal vez ya no podemos tener ese don, pero sí podemos hablar de la profecía revelada que es la palabra de Dios. También otra característica espiritual que ella tenía era intercesora. Ella intercedía ante Dios por todo su pueblo. Ella no fue egoísta nada más por pedir para ella y por su familia bienestar, sino que ella siempre intercedía por todo su pueblo. Ella cruzó el nivel de oración egoísta para orar por los propósitos de su pueblo y de otras personas. Ella no fue egoísta nada más en pensar ella misma, en su familia misma. Ahora que estamos en esta contingencia del coronavirus, tú y yo debemos orar por todo, no nada más para que Dios proteja a mi familia, no, debemos orar: Dios, protégenos a todos, ayúdanos a todos a confiar en ti. Eso es lo que hacía Débora. Ella no pedía nada más libertad para ella, sino que ella pedía a Dios libertad para todos. Ella era intercesora. Ella oraba, y eso es lo que tú y yo debemos hacer. También ella, una característica espiritual que ella tenía era que ella tenía un propósito. El propósito de ella era ayudar a Barak a sacar de la esclavitud a su pueblo. Ella tenía un propósito claro. ¿Cuál era su propósito? Se enfocaba en dirigir a su pueblo, protegerlo, salvaguardarlo y hacerlo prevalecer. ¿Cuál es tu propósito, hermana? ¿Cuál es tu propósito con tu familia? ¿Cuál es tu propósito en tu vida espiritual? Ponte a analizar tu vida y tú di: ¿tengo un propósito? El propósito de Débora era esto, pero ese era un propósito espiritual. ¿Cuál es el propósito espiritual para ti y para tu familia? Analicémoslo, ¿verdad? Estas son unas características espirituales que Débora tenía grandiosas. Ella era dependiente de Dios, era profeta, era intercesora y tenía un compromiso con Dios. Tenía un propósito con Dios. Ahora también ella tenía otra característica, era de su carácter. Ella tenía un carácter de guerrera. Ella tenía un espíritu combatiente, el cual tú y yo también debemos de tener, ¿verdad? Contra las acechanzas del diablo, contra las acechanzas de la carne, contra las acechanzas del mundo. Hay que agarrarnos de toda la armadura de Dios para poder combatir y para poder ser esas guerreras. ¿Qué dice en Efesios 6, 13 y 17? Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí dice la palabra de Dios que para que tú y yo podamos ser esas guerreras como Débora, debemos de agarrarnos de la armadura de Dios, debemos agarrarnos de su palabra, de la fe, de la oración, de la verdad. ¿Para qué? Para poder combatir duro contra las acechanzas de Satanás y ser esa guerrera como lo fue Débora. También ella tenía un carácter de liderazgo. No solo sabía dirigir, sino que conocía su rol de liderazgo, entendiendo que su posición como profeta y jueza no era
licencia para manipular, dominar o controlar. Lo contrario a Jezabel. Tengamos cuidado cómo hablamos a nuestros esposos, a nuestros hijos, no quererlos controlar, no usar a nuestro liderazgo para controlar, así como lo hizo Jezabel, esa esposa de Acán que fue tan mala y que su liderazgo, en vez de usarlo para bendición, lo usó para maldición de ella, maldición de su esposo y de sus hijos. Leer la tremenda historia de esta mujer que fue Jezabel, a diferencia de la gran historia que fue Débora, que ella siempre usó su liderazgo, pero sujetándose. Ella nunca lo hizo con un altivez o con orgullo. Así que, hermanas, debemos de tener cuidado cómo nos dirigimos a nuestros esposos, cómo nos dirigimos a nuestros hijos. No porque somos líderes de nuestros hijos los vamos a humillar o los vamos a pisotear. Eso no hizo Débora. Ella con amor se acercó a Barak y a poder ayudar para libertar al pueblo de Israel. Ella supo cómo usar su carácter de liderazgo. Ella nunca se sobrepasó ni quiso ser más que los demás. También ella tenía un carácter de trabajar en equipo. Hermana, tú y yo debemos de trabajar en equipo, no envidiando o criticando, sino trabajar unos a otros en equipo. Filipenses 2:3 dice: completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que cuando trabajemos en equipo, no nos creamos más que otros. En Débora no sucedió eso. Dice, entendía lo que era fundamental en ese tiempo. Ella desarrolló o desplegó su liderazgo apoyando a un grupo especializado de hombres con funciones específicas y talentos propios. Ella no dijo, yo voy a ser la guerrera y yo voy a ser la que voy a llevar la espada, quítate Barak, quítese todo el ejército. No, ella no hizo eso. Ella supo trabajar en equipo con Barak. No te imagines que ella andaba con la espada ahí peleando. No, ella estaba clamando a Dios. Barak se la llevó para que ella clamara a Dios. Ella tomara lo que ella hacía, que era dirigirse con Dios. Por eso Barak fue con ella, porque él era el guerrero, pero él sabía que él no estaba tan cerquitas a Dios como lo estaba Débora, y él necesitaba de Débora, y Débora trabajó en equipo con él. Ella era lo espiritual y él era lo de la batalla. Así que, hermanas, ellos los dos ejercieron una función diferente, pero en equipo. Tú y yo ejercemos en la iglesia distintos ministerios, pero no por eso nos vamos a creer más que otros, sino que debemos de trabajar en equipo, en unidad. Eso es lo que Dios demanda de ti y de mí. También ella era osada. ¿Qué es osada? Era atrevida, era valiente. Ella solo su mirada estaba puesta hacia adelante. Así que debemos de tomar ese carácter de ella. Debemos tomar el carácter de guerrera, de liderazgo, de trabajar en equipo y de osada. Siempre nuestra mirada puesta hacia adelante, hermanas. Nunca viendo para atrás, sino siempre nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Llegar a la carrera, llegar a la meta victoriosas. Y por último, era de una naturaleza maternal. Veamos ahí en el 5:7. Dice en el 5:7, así dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Ella tenía su naturaleza maternal, asumió las actitudes que una madre tiene, de guianza, de servicio y de protección.
Eso es lo que tú y yo debemos de ser para nuestros hijos. Una guía, que ellos se sientan protegidos por nosotros y debemos de servirles con amor, hacerles su comidita, lavar su ropa, limpiar, atender a nuestros maridos con servicio, pero hacerlo con amor. Ella, Débora, adoptó al pueblo de Israel como sus hijos, y una madre es lo que hace. Ella guió, ella sirvió y ella protegió. Ella había surgido como una madre para el pueblo de Israel, una mujer cuya firme fe hizo nacer la esperanza, la libertad y una paz que duró 40 años. Como madre de Israel, ella, a pesar de que Israel había olvidado quién era Dios y a quién debían de servir, Débora se los recordó y los condujo a la victoria y a la paz. Nosotros, con la ayuda de Dios, podemos influir como ejemplo a los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestros esposos, en la iglesia. Debemos de ser ejemplares, madres. Ahora tú dirás, ay, hermana, pero eso es muy difícil. Por eso, hermanas, debemos de pedir a Dios que nos ayude a ser con estas características como las que era Débora. Debemos de pedirle a Dios que nos haga de espirituales, dependientes de Dios, intercesoras, tener un propósito, de un carácter de guerrera, de liderazgo, trabajar en equipo y también de tener esa naturaleza materna. Nunca te olvides, hermana, que tú eres la que va a guiar y la que va a dirigir a esos hijos. La palabra de Dios que instruye al niño en su camino para que cuando fuere grande no sea parte de ellos, ¿verdad? Cuando fuere viejo. Así que es nuestra responsabilidad como madres ahorita instruir y dirigir a nuestros hijos. El pueblo de Israel estuvo 40 años en paz cuando estuvo bajo la dirección de Débora. Nuestros hijos, hermanas, deben de tener paz mientras que están bajo en nuestro hogar, bajo nuestro cargo. Un día ellos se van a ir, un día ellos van a ser su familia, pero hay paz en el hogar, así como lo hubo con Débora en todo el pueblo, porque ella decidió ser una madre protectora, servidora y guiar a su pueblo en amor y en paz. Así que, hermana, podemos ser unas muy buenas madres como lo fue Débora, pero si pedimos las características de ella. Ahora ella también, hermana, fue sumisa, sujeta a su esposo. Tú puedes decir, ay, pero la Biblia no dice eso, pero para que Dios la haya usado como la usó, quiere decir que ella fue sujeta a su esposo. Siempre pudo mantenerse al nivel, lo que ella debía de hacer y lo que su esposo debía de hacer. Dios usó grandemente a esta mujer y se puede ver que Dios la usó porque ella fue obediente a Dios, de sujetarse a Dios y sujetarse ¿a quién? A su marido. Así que aprendemos estas buenas cosas de Débora. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición a tu vida, hermana. Recuerda, Débora fue humana igual que tú y yo. Así que nosotros podemos llegar a tener estas características espirituales, estas características de carácter y estas características naturales, ¿verdad? De Débora. ¿Para qué? Para poder ser de bendición a los que nos rodean. Débora fue una grande mujer, fue una grande jueza, pero no creas que fue por arte mágica, sino porque ella dependía totalmente de Dios y ella buscaba a Dios siempre. Por eso Dios pudo usarla como la usó. Así que Dios te bendiga, hermana. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Te voy a invitar que hagamos una oración. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por la vida de cada una de las hermanas que va a escuchar esta enseñanza. Espero que pueda
pues aprender algo de la vida de esta gran líder, de esta gran madre. Se conoce como la madre de Israel, Dios, Débora. Ayúdanos a aprender de las características de ella, Padre, estas características espirituales, sus características de carácter y sus características naturales, Padre. Ayúdanos a aprender de Débora y a tratar de ser como ella, Padre. Tú nos dejaste grandes ejemplos de mujeres en tu palabra y yo creo que lo hiciste con el propósito de que nosotras pudiéramos aprender y tratar de asimilar la vida de ellas. Pues Pablo nos dice que seamos imitadores de él, así que pues no necesitamos la Mujer Maravilla ni a Batichica imitarlas a ellas, sino tu palabra, Dios, lo que realmente tu palabra dice, y aquí en tu palabra pues hay grandes mujeres de fe que nos pueden enseñar mucho a nosotras como mujeres. Ayúdanos pues, Padre, a seguir adelante y seguir confiando en ti. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanas, que pasen muy bonito día y espero que sea de bendición y espero ya muy pronto vernos. Bye.